da praia de Copacabana. Silas, Montenegro, Silas, Abreu, y el gol de Abreu, el gol de Abreu, el gol de Abreu. Cómo nos gusta esta musiquita brasileña para empezar, ¿eh? Bienvenidos a todos a través del Facebook Live de La Voz de Galicia, un día más al gol de Abreu y estamos muy nerviosos Estamos esta semana. Dios. demasiado nerviosos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos nerviosos? Porque esta semana hay derbi galego. Claro que sí. Nos encanta. Claro que sí, nos encanta, qué maravilla. Esa, súbeme la música esa, que es maravilloso. Pues vamos todos hoy así, veremos aquí la bandera, tenemos aquí la camiseta del Celta, la camiseta del Depor, la de la selección, la otra del Celta, la banderita, la camiseta de Valerón, todo así. Así que vamos a empezar a un programa más, hoy centrado en ese derbi que se juega el domingo en Riazor a las 6:30 de la tarde y que tantas emociones va a generar en muchos de nosotros y de tanta otra gente. Por supuesto lo es. Bueno, sin más, paso a presentar a la gente que me acompaña hoy, decir que bueno, van a poder votar a través del Facebook Live quién creen que va a ganar el domingo, si el Depor o el Celta, pero lo primero… Sí, ya está activa la encuesta. Sí, por ahora va 82% 18, 82% el Depor. Pero todo puede remontar. A ver casualidad, a ver la gente cómo ve el programa y va votando por ahí. Bueno, bienvenido Alex López Benito. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Me puedes contar un poco qué camiseta traes hoy? Pues mira, llevo la camiseta de este año y te preguntarás qué llevo aquí también, ¿no? No, es que ya ni pregunto. O sea, ya te veo con una… dices tú, se juega el derbi, Depor y Celta, pues hoy me da por traer una bufanda del Pontevedra. Sí, esto es la bufanda del Pontevedra porque bueno, el otro día fui a hacer un bolo a Pontevedra. Esa es la camiseta, perdón, esa es la camiseta que lleva este año el Celta, la que llevo puesta hoy. En plan así, esas posturitas que es por los futbolistas, ¿no? Para posar así. Sí, me encanta. Pero bueno, te iba contando de esta bufanda, ya la dejo aquí. Que el otro día fui a hacer un bolo a Pontevedra. Un bolo. Sí. Sí, y nada, pues la gente… Bueno, un chico que me reconoció ya, ¿eh? Dios mío. Tú estás demasiado acostumbrado al éxito, pero yo es la primera vez que me pasa. La fama te está sobrepasando ya. Es increíble. Así que nada, un saludo a Marcos de Pontevedra y un saludo a todos mis amigos. Esta es la bufanda de Referencia Granate, un equipo, o sea, una peña del equipo Pontevedra, que está en segunda B. Ya hablaremos del Pontevedra más adelante, pero hoy toca lo que toca. Algún día hablaremos de segunda B, claro que sí. Pues muy bien, Alex. A su izquierda, un día más, tenemos a Roy Rivera. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Roy? Buenas tardes, Lois. Buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ¿Qué bueno, camiseta traes? Pues yo os traigo la camiseta de la temporada 99-2000. Y bueno, yo decir que tengo muchas camisetas del Celta. ¿Sí? Y no he elegido esta precisamente por bonita. El tema de la cremallera pues no cuajó mucho. Ahí estamos viendo un partido del Celta ese año contra el Atleti, ¿no? Contra el Athletic. Y bueno, yo he elegido esta camiseta más que nada porque yo creo que es la camiseta del Gran Celta. Y además coincide con el Gran Deportivo. Ese año fue el que ganó la Liga. Y para demostraroslo, quería mostraros una foto de una clasificación de ese año. A ver cómo estaba la tabla de clasificación. Ahí está. Y yo no sé si volveremos a ver esto, ¿eh? Deportivo Jornada primero, 16. Celta segundo. ¿Dónde? ¿El Madrid? Jornada 16, ya lleva bastante la Liga. ¿El Madrid dónde está? El Madrid está de 12 en ese momento, a la vez, Rayo, por ahí. Bueno, otros tiempos, ¿eh? Ojalá vuelvan, pero no este sé si año, por cierto, volveremos ahí baja, vemos al Madrid de 12… Atlético, el Sevilla último, el Atlético que descendería ese año. Y el Depor ganaría la Liga, hay que decirlo. Así es. Bueno, pero ojalá vuelvan esas tablas Ojalá. clasificatorias. Y nos acompaña hoy también esta tarde en el gol de Abreu tan maravillosa de sol que hemos tenido, Beatriz Varela. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues muy contenta, la verdad. contenta Todo un de estar privilegio. aquí? Sí, es Qué todo un maravilla. privilegio ser la primera chica del exitoso gol de Abreu. Así que gracias por invitarme. Ya tocaba. Eso digo yo. ¿Qué camiseta traes hoy? Es preciosa, ¿eh? Pues traigo una camiseta de la temporada 97-98, que fue la primera de Adidas, de hecho. Y Un poquito el de porqué. publicidad, ¿no? Para Adidas, yo Claro, creo que le hace por falta un supuesto, poco de aquí que publicidad en el gol de tirar. Abreu. La gente igual no conoce la marca, vamos a decirla. Y bueno, la he escogido precisamente porque Mira, Loco Abreu, precisamente. el Loco Abreu debutó en esta temporada Con el esta 23, camiseta. además, ¿eh? Con el Entonces 23, me pareció como Michael genial. Jordan. Ese año marcó 4 goles, creo, Abreu, con el Depor. Y lástima. A mí me dio mucha pena que se fuese, pero claro, es que no… No acabo de romperla aquí en… No había sitio en ese equipo, era muy complicado, muy complicado. Bueno, ya sabéis que aquí en el… ¿Y la tuya? Ay, la mía, es verdad. Claro, ya te me olvidas. olvido. Esta camiseta que traigo hoy es la camiseta conmemorativa que sacó el Depor el año pasado para homenajear al Depor del ascenso, la temporada 91-92, ese partido contra el Murcia, esos 2 goles de Estoja que suponían el ascenso a la primera división. Yo fui a comprarla ese día, todo el mundo se pedía, pues no podían poner o el 9 o el 10 la camiseta, ¿no? Del número. Y todo el mundo pedía el 10 y diciendo, pero no, o sea, tenéis que poner el 9, el de Estoja, que es el que metió los goles aquel día. Ahí los estamos viendo y fue además un día que tiene una imagen mítica del deportivismo, que es la grada de preferencia,
Ardiendo Ardiendo. ese día, aquel famoso Keimouso Meigallo. Que aquella, aunque en las cubiertas no pasaba nada, no se jugaba igual. Ya, que ahora, mira, ahí está la imagen, que de aquella es el… Claro, pero bueno, después de esto se acabó jugando el partido. Se acabó jugando 45 minutos de retraso, pero se acabó jugando. Que hoy en día es en plan, vuelan dos planchas ahí de tal, venga, ya no sé qué, se monta aquí drama nacional, que si el Madrid, que si el alcalde, que si no sé qué, que si no sé qué. Pero bueno, bien hecho, ¿no? También, o sea, bien hecho. La seguridad ante todo. La seguridad ante todo. Mira, la gente está participando muchísimo. Ya estamos en Facebook ya la gente está comentando. Viendo superado, 2-0, gana el Deportivo 1-0, 4-1. Bueno, por ahora el Deportivo está ganando en los comentarios. A ver esa gente, el Celta, a ver qué tenéis que comentar aquí. De momento el Deportivo no puede estar ganando el partido. ¿sabes? Empate a 2, otro dice Forza Celta 1-3, 3-2 y marca Aspas, 3-1. Dice otro, mira, pues que gane el que más goles introduzca en la red. Pues tiene mucha razón, tiene mucha razón esa persona, ¿ves? Hace falta gente así en estos foros porque a veces siempre están ahí en plan las opiniones divididas, esto es irrebatible. Sí, ¿vale? El que más meta. Pues sabéis que en el Gol de Abreu tenemos una sana costumbre, sana decimos nosotros, creemos que es sana costumbre, que es dedicarle todos los días el programa pues a alguien o algún club relacionado con el mundo del fútbol. ¿A quién hemos elegido esta semana? Pues hemos elegido a Vicente Celeiro. ¿Y por qué? En representación de los jugadores que han jugado en los dos equipos. En el Celta y en el Depor. Profesionales, les llamarían algunos, otros cambiachaquetas, les llamarían otros. Peseteros, y los argentinos me gusta mucho la palabra, que es pecho frío. Pecho frío. Pecho frío, que no sienten los colores. Pero bueno, para Vicente Celeiro, que marcó además un gol muy importante en la historia del Depor. Hoy le recordamos aquí en el Gol de Abreu, pero hay muchos, tenemos por ahí unas imágenes preparadas, no sé si las hemos visto ya, pero desde Goran Jorovic, Antonio Núñez, José Lu, que está ahora en el Paíño, han sido muchos los jugadores, ahí están, por ejemplo, Goran Jorovic en sus dos etapas han sido muchos los jugadores que han estado aquí. Que han cambiado de club, del norte al sur, del sur al Núñez norte. También, claro, sí. Núñez que envejeció muy bien, o sea, ahí tenía como 10 años más. Porque un poco menos ya en la época del Depor, ya aquí con 35 más o menos. Sí, muy mayor ya, después de pasar por el Liverpool. Es verdad. No, estuvo… Sí. De hecho, jugó una final de Champions, Núñez. Entre el Celta y el Depor. ¿Llegó a jugar? Jugó. La final de Champions, digo. Jugó. Sí. Bueno, vamos a seguir… Bueno, y aparte de eso, Lois, también hoy hay que dedicar una dedicatoria un poco especial, porque hoy es tu cumpleaños, Lois. Así que nada, también te lo queremos dedicar a ti. ¿Qué te parece? Mira ahí tu fotito, ahí estamos. No te lo esperaba. Esto era totalmente Vamos a ver la necesario. pantalla completa, ahí está, Lois. Siempre digo a mis padres que de pequeño parecía Alfredo Landa. Ahí lo tienes. Siempre tengo ese recuerdo de pequeño. Y esta no es la peor foto, aquí ya había un poco evolucionado de bola a ser humano. Así que nada, yo tengo aquí esta fotito, la tengo aquí, la voy a poner aquí, pum, ya la pongo en la mesa. Muy ¿vale? bien, vamos a seguir entonces avanzando después de este momento tan bonito y tan necesario. Y vamos a hablar del archivo de La Voz, porque sabéis que aquí tenemos un archivo enormísimo y hemos buscado la historia de los derbis. ¿Cuál ha sido el primer derbi que aparecía en nuestro archivo de La Voz? Y en categoría profesional, segunda división, porque bueno, había antes derbis regionales y estas cosas, hemos decidido un poco ya ir hacia lo profesional. Vamos a, por favor, ponme, Julito, no sé si puedes poner un poco de música así de época para ambientar esto. Ahí está. En Riazor, el Deportivo vence al Celta por 4-2. El debut de Hilario. Y me encanta la descripción que dice: ganó el Deportivo y su triunfo fue legítimo, merecido, justísimo. Aún aseguraríamos que el score, ya decían score, ahora dices en plan, yo qué sé, influencer, no sé qué, te critican. Aquí decían score, quedó por su parte corto y que en términos de una perfecta normalidad sería bastante más superior. Bueno, pues ahí ya se ganó el Depor, ese primer derbi en Riazor de la segunda división, y esa es la imagen que queríamos mostrarles. Vamos a empezar a hacer ya las cosas importantes. Serias aquí, vamos allá. Disponemos, hay un contador por ahí puesto, disponemos cada uno de 30 segundos para defender a nuestros equipos. Vale. ¿Por qué el Celta va a ganar el derbi? ¿Por qué el Depor va a ganar el derbi? Me parece muy bien. Y va a empezar Roy. Roy, tienes 30 segundos para argumentar, que empiezan ya. Bueno, pues yo creo que el Celta debería ganar 1, porque tiene mejor equipo, eso es lo primero. 2, tiene más jugadores gallegos, por tanto, más conciencia de lo que es un derbi. 3, porque el Deportivo ya ha ganado la semana pasada de suerte a un equipo mejor que es el Barcelona, no creo que suene la flauta 2 veces. 3, desde que volvió a subir a Primera División, el Deportivo nunca ha ganado 3 partidos consecutivos. Y 4, porque yo soy del Celta y quiero que gane el Celta. Ah, vale, esa última, muy bien, te ha sonado 3 segundos, esa última la mejor razón de todas, porque tú quieres que gane el Celta. Vale, perfecto. Bien. Bea,
Se ha puesto Qué difícil, presión, lo del tenía contador, muy ¿no? preparado el chaval. Yo no, madre mía, esto se está poniendo serio. Así que cuando quieras, Bea, ya tienes tus 30 segundos ahí preparaditos para empezar a darle razones al deportivismo para creer. Cuando quieras, tu tiempo empieza ya. Muy bien, mi primer motivo es porque el Depor ha ganado más derbis en Primera División, así que no sé por qué este domingo tendría que ser diferente. El segundo, porque tenemos sed de venganza, de revancha de la ida. De venganza. También de venganza. Y entonces, si ganamos, nos ponemos a 5 puntos a tan solo, o sea, a falta de 10 jornadas, ¿no?, del Celta. El tercero, porque una de las estrellas del Celta, que es Iago Aspas, no suele brillar en Riazor, y eso va a hacer mucho daño, y que la afición es la más entregada de todas y va a apoyar a su equipo. Muy bien, Bea, y Que gane. 30 segundos. Uy, casi, casi. Bastante bien, bastante bien. Ensayando. Y ahora te toca a ti, Alex, a ver qué chorradas dices hoy, como haces habitualmente. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes un minuto tú. Vale. Los 30 segundos para Venga. Alex, vamos a ponérselos y cuando quieras, tu tiempo empieza ya. El Celta va a ganar porque es mejor. ¿Ya está? ¿Paramos el contador? No paramos. Saludo a toda la gente del Celta que está ya comentando ahí en Facebook. Aprovecho para decir que venga, que voten ahí, que esto está mejorando. Y ya está. Muy bien. El Celta va a ganar, es mejor. Muy bien, perfecto. Tenemos Aspas, por cierto. Perfecto, Mañana. perfecto. Vamos a ver. Venga, quítale este contador. Fuera Ya, ya. sí, ya está. Sí, para lo que has dicho. Es que lo que yo te diga, ¿sabes? Ya sabía que ibas a decir algo en plan de ¿Qué? este tipo de sobrada. Bueno, vamos allá. Vamos con mis 30 segundos. Tampoco. Yo no tengo nada preparado. Veo que la gente ha venido, pero voy a hablar desde el corazón. ¿Vale? Venga, va. 30 segundos, por favor. Y dale caña. Bueno, creo sinceramente que el Depor va a ganar. Primero porque, bueno, si a Roy le vale el argumento de que tiene muchísimas ganas de que gane el Celta, yo tengo el triple de ganas. El triple de ganas de que gane el Depor. Después venís de jugar un partido en Rusia. Hemos visto después la actitud tuya, por ejemplo, en plan, somos mejores. Sí, actualmente yo creo que lo Somos creo, mejores, sí. perdóname, no me consumas mis, Vale, mis perdón. 30 segundos. Creo que somos muchísimo mejores y ya está. Ya está. No tengo nada más que- no somos muchísimo mejores, pero vamos a ganar. Vale, bien, entonces, ahí se acaba tu tiempo. Vale, ahora vamos a debatir un poquito esto, ¿no? O sea, que el Celta no me puedes discutir que tiene mejor plantilla ahora mismo. A ver lo que sacas. Si empieza a sacar Sergi Planas, si empieza a sacar. Bueno, pero vamos a ver. No sé quiénes y no sé Pero cuántos. Yo creo que el Celta tiene 22 jugadores mínimo, que, o sea, tiene 2 onces. Vale, clarísimo. 2 onces, que puede sí, jugar pero con uno- cualquiera. A ver, uno es un poco peor, otro un poco mejor. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy, jugador a jugador, el Celta tiene mejor plantilla. Muy bien. ¿Crees que si el Celta pone, por ejemplo, centro del campo a Pape Cheik, es mejor que si el Depor pone a Borges? No, pero dime cuál es el suplente del Depor. Ahí. Guillerme, vale. Pues, a ver, evidentemente ahí está un poco Alex descompensado. Bergantiños. Que sí, que yo soy muy de Alex Bergantiños. Guillerme. además. A ver, Ya lo dije, ¿no? Mosquera. Sí, bueno, Mosquera, a ver, pero vamos a ver, Lois. Vale, me no, estás diciendo otros titulares, jugadores- me estás diciendo titulares contra Bueno. gente que es canterana, Vale, muy bien. ¿no? Digo, a ver, Canterano. Bueno, Pape Cheik es de la cantera. ¿no? es que es de la cantera, claro. Vale, por supuesto. vale. Pero a ver, vamos a ver, Lois, el equipo del Celta hoy por hoy es mejor que el equipo que el Depor. Pero ya sabes que esto, el tópico, ¿no? Que aquí en el derbi no. Ya, bueno, Bueno, pero hay que decir que, jugarlos. no, Estamos hay en que nuestro decir que el mejor Celta momento. ahora mismo está en otra cosa, estamos en títulos europeos, competiciones importantes. Pero qué igual, títulos europeos, pero qué títulos europeos, que Compitiendo estáis por en, títulos- estáis en por cuartos títulos después de europeos. eliminar al Krasnodar. ¿sabes? Bueno, pero Y quizá- seguimos ahí vivos. Vale. Este Ahora os tocó partido el no cake. llega, no os tengamos mucho en cuenta, quizá este domingo. Así que si perdemos, A ver, pues Eso puede me ser Lois, dolería motivo. más si Lois. perdéis el derbi. Pero vamos a ver, No sé si Lois y la redacción, preparando este programa, dijiste que, ¿sabes?, ganarle al Celta sería… Para mí es el partido del año. Para Vale, mí, es el para mí es partido el del año, partido vale. del año. Yo ¿Y tú? pago el abono por ver el Depor Celta. Vale, entonces, vamos a ver, bien, yo O sea- también, pero te digo que el Celta, hoy por hoy, pues aparte del derbi, que estaría muy bien ganarlo, también tenemos otras metas. Claro. Estamos haciendo una temporada que casi llegamos a la final de Copa, que es buena pena, la verdad. Casi. Bueno, pero no hemos llegado, pero hemos estado luchando, estamos disfrutando cada partido del Celta. Es decir, que hoy todo el mundo, estos en la redacción, todo el sector celeste de la redacción, salió el nombre del Genk y pegaron un salto hemos ganado la UEFA. ¿Cómo que hemos...? ¿Qué no. me ha recordado? Fue como un flashback, así, ¿sabes? Como en perdido. ¡Fum! Y me fui al sorteo de Copa contra que les tocó el Alavés. Pero vamos a Muy ver. parecido el A ver, ¿qué? asunto. Es que esta actitud, tened cuidado. ¿Pero qué actitud? Esta actitud de somos mejores. O sea, es la actitud que habéis llevado los aficionados del Depor toda la vida. No. Sí, Bueno, sí, no. excepto hoy. Bueno, da igual. Venga, Vamos a sigamos con el seguir, programa, porque que si nos no aquí vamos… no acabamos con vamos de madre. con este asunto. Claro, tenemos siempre estas dudas, ¿no? Ya veis aquí, en un momento nos enrollamos con el tema este de qué equipo es mejor, qué equipo es peor. Yo te puedo conceder ciertas cosas, pero A ver, hombre, es que… vamos a calmarnos un poquito. Bueno. Bueno, en fin. Cuando tenemos este tipo de problemas, de confrontaciones, así que no encontramos puntos en común, ¿qué ¿Cómo hacemos? desempatamos? ¿Cómo desempatamos? ¿Qué hacemos? Pues hacemos una Pues partida. como miles de personas en el mundo, around the world.
nos echamos una partida al FIFA. Nosotros nos la hemos echado, un Depor Celta. Hemos jugado al FIFA 16, no teníamos el FIFA 17, pero bueno, el FIFA 16 estaba bien. ¿Quién habrá ganado? ¿Quién habrá ganado? Sí, vamos a ver. De momento la primera parte. ¿Qué pasó en esa primera parte? Vamos allá. Bueno, Vamos allá, ahí lo tenemos, que gane el auténtico mejor. Ahí lo tenemos. Arranca el partido, vamos allá. Vamos. Ahí vamos, Nolito. Casi me expulsan ya en la primera. Tranquilo que estamos, pues. Juego atrás, no hay prisa. Bueno, parece que los primeros compases del partido son para el Real Club Deportivo. De tanteo. Estamos, El Celta está un poco encerrado. Uy, ahí casi caza Aspas. Vamos, Nolito, no la roba. Ahora la tenemos. Salimos. Perfecto, buena primera jugada, Alex. Bueno, ahora sí cogemos un poco de balón. Estamos un poco nerviosos. Pase largo. Ahí se viene Daniel Vaz. Ahí lo tenemos. ¡Ay, mi madre! La va a poner, la pone atrás. Y la falla, Dios mío. Madre mía, casi ojito, Ay, Dios mío. Auténtico crack. Está un poco serio. Sí, no sé cómo lo pones. Cuidado aquí en la internada. Adiós. Mira el frentazo. Un golazo de cabeza memorable. Mira, saquito. Minuto 15. Se Luis viene Alberto, Luis tío. Alberto con el golito. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? Fíjate la repetición ahí, Ya lo estoy viendo. Fede Cartavia. ¡Pum! Me mata solo. Y ahí estamos a Cabral a Velasvir, Qué bonito, Esto empieza bien, Empieza bien, ¿no? Pues claro. Esto hay que seguir. Venga, va. Vamos, nos venimos arriba, chavales. Mira que estabas dominando, Si no ganas este partido, no ganas ninguno, tío. Pues vamos, venga, va. Bueno, echaron la amarilla a Mosquera, Ahí lo tenemos. Bueno, merecida, ¿no? Ya tirándote con una prea. Deja de echar. ¡Vamos con ese tiro! Muy bueno. Estuvo bien, A Juan Fran un poco así, de manera. Anticipo y se queda con la pelota. ¡Ole! ¡Pégale, cabrón! ¡Tucumano! ¡No! Y lo echa. Lo va a echar. Lo va a echar. Entrada por detrás del tucumano. Va despacito el árbitro y… Amarilla. Menos En mal. el juego siempre las rojas se las guardan en el bolsillo de atrás. No sé por qué. Madre mía. Yo ya estoy ahora ya con calma. Al final de la primera parte haz cambios, tío. Se acaba la primera parte. 1-0. Ahí vemos a la afición del Deportivo. Yo soy de Balón de Fede y gol la de Luis religión Alberto. de la religión del 1-0. Sí, pero mira, balón de Fede y gol de Luis Alberto. Mira esta estadística, va partidazo, Pero también te digo, guardiolismo, Posesión 72%, ya te lo digo. ¿Qué habrá pasado, Bueno, hasta ahí ¿Qué habrá pasado en la primera segunda parte? Ahí estaba la primera, yo bien. ¿Hubo remontada? Ya lo veremos. Pronto lo veremos. Ya lo veremos. Yo quería preguntaros también, hoy que estamos todos aquí reunidos, en este día tan bonito, en este fin de semana tan apasionante que tenemos por delante y tan lleno de emociones. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo como aficionados, en tu caso del Celta, en mi caso del Depor, en vuestro caso? Bueno, pues ¿Qué recuerdas tú, Alex? Yo tengo varios recuerdos. Uno, el primero, tengo un recuerdo de un vídeo de 1992, el ascenso del Celta. Y es un vídeo que yo veía siempre con mi hermano y era como delante de la pantalla, ahí lo estamos viendo, delante de la pantalla, mirar todo el rato este vídeo. Siempre. Era con todos los goles, era un repaso a esa temporada. Es que eso se perdió, esa sana costumbre de los vídeos con los goles. Pero yo es que, o sea, ese vídeo estaba dentro de la… Mira, y mi hermano siempre decía, ahí estás tú, ahí estás tú. Me decía siempre, ahí estás tú. Me decía siempre. Y a mí Tú te lo creías. Yo, o sea, tengo un reto en la vida que es encontrar a ese niño y decirle, mi hermano siempre decía que yo era… tú eras yo. O sea, yo eras tú. Si ese niño nos está viendo, Por favor, si está viendo el gol de Abreu, que se ponga en contacto con Alex, que esto… Bueno, es que… La vida de los 90, quién sabe dónde y todo esto rollo. Me encanta, la gente saltando, sorpresa. sin butacas ahí, bueno, ese era otro fútbol. Bueno, yo de ahí tenía 3 años, bueno, entonces es un recuerdo de ver ese vídeo, tengo ese recuerdo. Pero también tengo un recuerdo de ir a un partido, el primer partido que recuerdo así de haber ido, tengo memoria, es ya estamos viendo la jugada, el gol aquí de Gudel, en el Celta 2, Mérida 0, que nos clasificamos para Europa. Ahí Gudel se quitaba la camiseta, gracias a la afición. Bueno, ese fue un partidazo, y me acuerdo de estar ahí y a partir de ahí ya me hice socio hasta el día de hoy. ¿Era Europa o Salvación? ¿Era Europa? No, aquí Europa. Fuimos a Europa el año siguiente. Y ahí, a partir de ahí ya soy socio desde siempre. Vlado Gudel, madre mía. Sí. Buen jugador. ¿Y tú, Roy, cuál era tu primer recuerdo como aficionado al Celta Vigo? Pues yo imagino que habré estado en Balaídos antes o que habré visto algún partido del Celta
pero conmigo yo creo que se cumple eso de que marcan más los fracasos que los triunfos. Y yo tengo muy metido en la cabeza la temporada 96-97, semifinales de Copa del Rey contra el Betis. Y Un idilio con la Copa tenéis. un idilio ahí, la afición estaba muy entregada, muy ilusionada. No estábamos tan acostumbrados como ahora a luchar por títulos y esas cosas. Entonces, Pero de verdad, o sea, no me puedo creer había- que te expongas públicamente a decir estas sobradas. había Es que mucha pasión. Es increíble, vamos. Y yo ese día me indigné Dios. mucho porque el gol del Betis, que nos echó fuera, había sido una jugada antideportiva donde se había lesionado Merino en el Sí, Celta. está Echamos el corriendo. balón fuera y los, bueno, no voy a definirlos, no entregaron el balón Ahí y está, marcaron gol. Protestando. Sí, marcaron menos, nos eliminaron. ¿Y tú sí, qué sí. hubieses hecho? Yo A ver. realmente hoy en día hubiera hecho lo que hicieron que te ellos. quejas. Pero en ese ¿qué te momento quejas? No, estaba pero- muy indignado. Pero no puedes defender eso. Eso es indefendible, Lois. O sea, esto es un Revivo. comportamiento Qué crack era Revivo. antideportivo. Es un comportamiento antideportivo. De hecho, desde este partido hay como Sí, hay unas rencillas. unas ahí con rencillas el- ahí, con siempre que viene el Betis. Betis. Después también el jugador Dani, que era muy polémico. ¿Te acuerdas, Dani? del Dani, el Betis? que se tiraba esto. Sí, se le tiraba siempre. Bueno, es que a También partir de te digo aquí, que la tu, primer, relación... que tu primer recuerdo del Celta, ya sea con Richard Dutruel de portero, Es cierto. ¿qué estabas haciendo hasta Es entonces? cierto. ¿Sabes? 8 Ver años, la tenía natación ya ahí. sincronizada. Pero a ver, que 8 años. dijo que ya fue a otros partidos, que este es el que más presente tiene porque, bueno, tiene su parte de historia también. Vale, vale. Y en el extremo del ala, ¿qué recuerdas tú de...? A ver, yo de primer recuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Yo tengo un par que me marcaron bastante. El primero fue cuando ganó la Liga, por supuesto, el Depor, que mi madre, bueno, me llevó a la fuente y lo vi desde un taller desde el que trabajaba, desde el balcón, lo vi todo desde arriba. Pero uno que, bueno, no es que me haya marcado, es que me ha perseguido. Es el derbi del Depor Celta de la temporada 2000-2001, que fue cuando metió Yalmiña, gol de Alba, que sí, que la colocó con el tacón Pero y está, luego está el la gol. metió por la escuadra. Pero es que no, es que ese pase. ese partido de Alma fue un espectáculo. Bueno, qué bonitos eran los derbis en aquella época. Sí, sí, Lo que mira, decía mira, Roy antes, hola, ¿verdad? venga, hasta luego. El Depor y el Celta que ¿Cómo eran- fallas esa Turu, Dios mío? Madre mía, que eran cómo unos fallas. equipos espectaculares y esos Sí, derbis fíjate, guau. que serán un poco de menos, la verdad. Pero bueno, a ver, algún día el Depor volverá a ser como... ¿Cómo es el Celta ahora? Claro, ¿no? por un supuesto. grande de Europa. Grande, por supuesto, sí, sí. Bueno, pues este me ha marcado porque resulta que al principio del partido nos sacaron una foto a mí y a mis amigas cuando éramos pequeñas y nos ha perseguido esa foto. Ahí o sea, está. en todas partes. Fíjate, tú vas, la tú vas pequeña- a día de hoy La al- pequeña Bea, ¿eh? La pequeña Ahí, Bea ahí a la derecha del La de todo. la derecha, ¿no? a la derecha. Pues tú vas a día de hoy a la página web de turismo del Concello de A Coruña y vas a Real Club Deportivo de Coruña y aparece el banner ahí delante. O sea, dirías que está actualizada. Está actualizadísima. O sea, actualizan de todos hecho, los días. las fotos. hace unos años también buscabas Super Depor en Google y aparecía la primera, la segunda o la O tercera. sea, que me estás diciendo que En eres todas prácticamente partes. famosa. Somos ¿no? famosas y no tenemos derechos de autor. ¿no? Eres una Estoy, ¿no? celebrity Exacto, de Coruña. Y nadie Puedes ir a lo hacer sabe. bolos como yo a Pontevedra. Claro, Claro, igual tú vas a claro. Pontevedra y, ¿sabes? Y a este ni lo saludan. Te van primero a por ti. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues está muy bien. Yo voy a hablar de mi primer recuerdo. Mi primer recuerdo es de la temporada 94-95. He encontrado las imágenes milagrosamente, aparte, mira, ahí de un vídeo de La Voz. Depor Logroñés. 5-0 ganamos. Goles de Jukic, es el primero, un golazo. 2 de Bebeto. Uno de Fran y otro de Julio Salinas, que fue el único año que estuvo en el Depor Julio Salinas. Fui con mi padre, ¿vale? Y me senté en la grada de Maratón Superior, que es uno de los fondos. 5-0 la primera parte y me dice mi padre, ya verás qué bien vamos a ver los goles ahora en la segunda. Porque le tocaba atacar al Depor en nuestra portería. no hubo ningún Y no hubo ni un gol. Y ese fue el Pero primer partido. recuerdo que era el típico niño... Ya, fuiste llorando no, después no, de un 5-0. no, el típico niño que andaba con la corneta, ¿sabes? Que a día de hoy a mí se me ponen los niños al lado con la corneta y es en plan, no, por favor, ¿sabes? O sea, aguantad como yo, 90 minutos con como el- yo quiero conocer al chaval ese que sale en el vídeo, tú quieres conocer a toda la gente que molestaste ese día. Bueno, ¿no? Es lo que quieres no, decir. no creo que se acuerden de mí tampoco. No, Sí, bueno, pero voy a decir, ese día 5-0. Bueno, da igual. No. Pero bueno, ahí vemos a Riazor como era antes, ¿eh? ¿Cómo era antes? Porque cuando se ven imágenes de cómo era antes, la verdad. Ha cambiado Riazor. Sí, el Celta está ahora en obras para ponerlo ahí todo pegadito. Cuando esté todo hecho, va a ser un espectáculo también. Fíjate, ahí está el gol de Salinas. Salinas. Hay que traer un día, a ver si traemos un día a Salinas. Sí, yo creo que sí. Y a su hermano, a los dos. Bueno, venga, vámonos un poco más a la actualidad, a los jugadores de ahora. Tenemos un mensaje, nos ha mandado un mensaje. Sí, nos ha mandado un mensaje. Vamos a verlo, venga, lo soltamos y vemos quién es. Vamos a ver. Venga, vamos. Hola, soy Yago Aspas y el domingo es la fiesta del fútbol gallego. Os mando un saludo a los del gol de Abreu. ¡A la Celta!
Vale, perfecto. Este vídeo creo que lo has incorporado a la escaleta tú Sí. y lo has puesto… Al revés, Al revés. tenía que difuminar el fondo y dejarlo delante bien y la lié y lo Qué hice al raro que revés. te pase con Aspas. Sí, con es el raro, es Celta, increíble. qué Bueno, raro, no voy a decir bueno, el nada. mensaje queda ahí. Queda ahí, muchas gracias. Hola, soy Yago Aspas, un saludo. nos vemos la verdad. Es que Aspas, muchas alu- gracias por mandarnos ese mensaje. Alucino con la cantidad de gente del mundo del deporte que es fan del gol de Abreu. Sí, sí. Porque esto no lo dicen por compromiso, Mira, esto es que sí. lo sienten de verdad. Lo podemos volver a oír, aunque sea así mal, para que… Venga, suéltalo otra vez, por favor, para oírlo. Ahí está. Hola, soy Yago Aspas y el domingo es la fiesta del fútbol gallego. Os mando un saludo a los del gol de Abreu. A la Ahí Celta. estamos. Ahí Saludo está. recogido, Yago. Está leyendo. Uy, Bueno. ¿y eso qué es? Mira tú que Una sale ahí. sorpresita para después. Una Venga, sorpresita. saca. Pero tenemos también otra cosa, porque no solo vas a traer tú aquí tus saludos de alegría y victoria después de lo del viaje a Rusia, yo también tengo uno. Vamos a enseñar ese mensaje a nuestros seguidores de Facebook. Hola, soy Alex Bergantiños y quería mandar un saludo a la gente del Gol de Abreu y animar a todo el mundo a que el domingo vivamos una gran fiesta del fútbol gallego, que llenemos Riazor y que con la ayuda de todo nuestro público seguro que conseguimos la victoria. Un saludo y Forza Depor. Ahí está, ese vídeo perfectamente claro, que se ve genial también. Qué clase. Muchísimas gracias a los dos jugadores, claro que sí, Alex Alex, Bergantiños Yago, y un Yago detalle, Aspas. Además, ¿no? Yago Aspas con un mérito especial porque nos lo mandó esta mañana, después de la paliza que se metieron ayer, metió un golito, un pedazo de gol. Y estoy muy orgulloso del Celta. Tú lo que hizo decías, ayer. igual yo te puedo decir, toda esta historia me estás vendiendo, es en plan, Sí. también muchas gracias a Alex Bergantiños después del esfuerzo del domingo de meter un gol que vale 3 puntos ante el Barça, porque o sea, Mira. si no te tengo controladito, Sí. te sobrepasas totalmente. Vamos a ver, yo te recojo eso y también digo que yo me alegré muchísimo que haya metido el gol Alex Bergantiños, porque me cae muy bien, de verdad, te lo digo. Muy bien, genial. Y estoy muy orgulloso de que haya metido Aspas y Hugo Mayo, dos gallegos, dos canteranos y nos han metido ahí en cuartos. Muy bien. Venga, va. Que hablamos alguna vez de la mítica colleja aquella de Mostovoy, de Jalma Mostovoy. Ayer hubo una, La colleja sí. que le dio. Se arriesgó un poquito Hugo Mayo. Se arriesgó ahí. pero bueno. Podía haberse complicado la El eliminatoria. árbitro estuvo muy bien. Bueno, tenemos una duda muchas veces también aquí. Es en plan, ¿en España qué son? ¿Del Depor o del Celta? O sea, ¿qué equipo cae mejor a la gente? Yo creo que del Celta. ¿Tú, Roy? Yo creo que también. Tenemos algún amigo que le gusta mucho esa pregunta. No hay hacerla. duda, la respuesta es el Depor, por supuesto. Bea y yo tenemos algún amigo en común que le gusta mucho hacer esa pregunta. Por ahí, ¿Sí? cuando va a algún lado, ¿tú del Depor o del Celta? ¿Tú del Sí, Depor sí. o del Celta? Ese es un clásico. Bueno, pues hemos decidido intentar averiguarlo. Hemos cogido pues una hoja, empezar a escribir números al azar, Aleatorios. pim pam, pim pam, pim pam. Algunos nos cogieron, otros no, otros nos saltó el contestador, otros nos colgaron para intentar averiguar en España, por el mundo delante, qué son más del Depor o del Celta. Y este es el resultado. Vamos aquí a llamar a la gente a ver si son del Depor o del Celta por toda España. A ver qué nos dicen. ¿Tú qué crees que va a ganar? Yo creo que va a ganar el Celta, sin duda, Luis? A ver. Hola, buenas tardes. Sí, hola, dime. Queríamos hacerte una pregunta. Te llamamos de Galicia y es que este fin de semana se juega el Depor contra el Celta, el derbi gallego. Y queríamos preguntarte simplemente si tú eres más del Depor o más del Celta. Vale, nos han colgado, no les ha parecido muy bien. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mire, le llamamos de Galicia. ¿Qué me dice? ¿De qué equipo es usted más, del Depor o del Celta? Yo ni del Depor ni del Celta, de ninguno. ¿De qué equipo es usted? Que de ninguno. Nada de fútbol. ¿A dónde estamos llamando? A Palencia. A Palencia, o sea, ni Depor ni Celta. Pues empate, venga, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego, Lucas. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Lucas, nos dice. El Cuenta un poco de qué va esto. Bueno, aquí estamos intentando preguntarle a la gente totalmente aleatoriamente, hemos escrito unos números cualquiera, y estamos llamando a toda España a ver si son más del Depor o son del más Celta. más del Celta. Hola, buenas tardes. Hola, buena. ¿Usted con qué equipo simpatiza más? ¿Con el Celta o con el Depor? Pues yo con el Celta, Con el Celta, perfecto. ¿De dónde eres? de Córdoba. Vale, pues nada, pues venga, Muchísimas saludos a gracias, Córdoba. Uno del Celta. Bueno, ahí lo tenemos, el primero. Estoy un poco nervioso, ¿eh? 1-0. 1-0. Sí, Hola, buenas tardes. No sé tú con qué equipo simpatizas más, ¿con el Depor o con el Celta? con el que te salga los Muy bien, pues Perfecto, nada, muchas muchas gracias. gracias. Venga, hasta luego. Creo que dijo que el que yo quisiese, pues ponemos Celta 1 de por No, uno. no, no. Celta Empate, 1 de empate, por uno. empate, empate. ¿Hola? No, que se ha equivocado de número. Pues estamos haciendo una encuesta con números aleatorios por toda España para ver si simpatiza más con el Celta o con el Depor. Pues los dos, porque los dos me gustan. Soy medio gallego. Ah, sí, Ah, pero... Y además, si yo soy de Ponferrada. El Celta yo creo que un poco más. Sí. Celta un poco más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
¿usted con cuál simpatiza más? ¿Con el Depor o con el Celta? Con el Celta. Con el ¡Vamos! Celta. Muy bien. ¿A dónde estamos llamando, perdón? A Vigo. A Vigo. Ah, Joder, bueno, vale, hombre, vale, parece vale. que... La leche. Pues mira. Eran números aleatorios, pero vaya, nos tocó Vigo. Bueno, pues nada. Hola, buenas tardes, amigo. Estamos haciendo una pregunta. ¿Si es usted del Celta o del Depor? ¿Con qué equipo simpatiza más usted? Con el Betis. Con el Betis, pero entre el Depor y el Celta. El Celta. El Celta, Bien, muy vale. bien, amigo. ¿Usted que es de Sevilla? No, yo soy de Burgos. ¿Te das cuenta que siempre que llamo yo dicen que son del Celta? Oye, mi voz, celestial. Celestial. Claro. Hola, buenas tardes. ¿Con qué equipo simpatiza más? ¿Con el Depor o con el Celta? Con el Depor. Muy bien. Hola, buenas tardes. Le estamos llamando desde Galicia, que este fin de semana se juega el derbi gallego, Depor contra Celta. Nos ha colgado. Nos ha tío. colgado, bueno. ¿Es usted del Celta o del Depor? ¿Con quién simpatiza más? Del Deportivo de La Coruña. Muy bien. ¿A dónde estamos llamando, perdón? A Ibiza. A Ibiza, perfecto. Hola, buenas tardes. Mire, estamos preguntando a la gente por España, ¿con quién simpatiza más? ¿Con el Celta o con el Deportivo? No entiendo nada de fútbol, discúlpame, Pero no da entiendo igual. nada. ¿Qué le gusta más? ¿Vigo o Coruña? ¿Cómo? ¿Vigo o Coruña? A mi Coruña. Perfecto, señora. Bueno. Muchísimas gracias. ¿A dónde estamos llamando? Valencia. Muy bien, gracias. Un beso, un Venga, abrazo. adiós, hasta luego. Remontada histórica, ¿eh? Ya, sí. Remontada histórica. Venga. Como las que solemos protagonizar. La del Milán, la de tal, remontada y venga, a otra cosa. En fin, bueno, pues nada, hasta aquí Tendréis está vuestra oportunidad. Tendréis vuestra oportunidad. Adiós. 3-3 y una de las que llamamos, de las que nos cogió era Vigo. Sí, era de Vigo, y otra que se le preguntó si Depor o Celta y dijo, tuvimos que preguntarle por la ciudad y al final dijo Coruña, Bueno, como ciudad, ya no está. como equipo. Y pues Con todo lo que- nuestro amigo de con Ponferrada, todo- nuestro amigo de Ponferrada dijo que prácticamente toda Ponferrada era el Celta. Sí, pero que él era de los dos, que ninguno más que otro. Bueno, bien, vale. Entonces, Entonces, esa remontada final me parece un poco sospechosa. sospechosa, Sí, pero bueno, sí. no pasa nada. No, esto el es- desempate, esto de bueno, el sí. desempate lo hacemos El desde desempate Facebook. que vayan votando y queda poco. Estamos terminando el programa y Lo haremos, lo que ahí sí. quede es lo que vale. O sea que, ojito, porque va ganando el Depor, 60-40. 60%, 40%. Bueno, muy bien, venga, vamos a la parte del test. Me ¿vale? encanta, vamos, Venga, vamos, voy a vamos. coger aquí el test, ¿dónde está? Pi, pi, Dios, pi, qué pa, pa, nervios. pam. Venga, vamos a empezar con Bea, ¿vale? Uf, qué presión. Venga, estamos hablando de derbis y yo te dispara. quería preguntar cuál crees que fue el resultado más abultado en la historia de los derbis, ¿vale? 11-4 a favor del Depor, 13-0 a favor del Celta, 5-0 a favor del Depor, 7-1 a favor del Celta. A ver, repíteme las dos primeras. 11-4 a favor del Depor, 13-0 a favor del Celta. Voy a arriesgarme con 13-0. Es que falla. Vamos a resolverlo, venga. Ahí tenemos la portada, es de 1928 de diciembre y el marcador Pero fue está- exactamente, lo vamos a poner ahí un circulito, ahí que va, ahí lo tenemos, 13 goles, 13 goals. 13 goals a 0 en 13 el año goals a zero. 1929 a favor del Celta, un Muy partido que se bien. jugó Sí, ¿ves? Estamos. un partido que se jugó en Colla, y no era, como tú decías antes, en 1941 fue el primer partido Sí. oficial y este era un partido que se jugaba en Colla, pues era un No tenías torneo. nada claro que fuese en 1928, te vi dudar ahí. En plan, Es que estaba pensando si era 29 o 28. 23, ¿no? El 23. Bueno, venga, va, seguimos. Venga. Vamos con Roy, venga. Un poco difícil esta semana, por favor. Roy que lleva pleno, por eso va de sobrado. Es ¿Va más sobrado? un poco en la actitud Sí, que sí, tiene la actitud que ante tiene, la esta de siempre. persona. Bueno, venga, va. ¿Qué jugador dijo la siguiente frase? Quería vivir bien en la ciudad, entonces tenía que ganar esos partidos. Por el derbi se refiere. Si no, la presión era muy alta. ¿Vale? Lo dijo Mostovoy, Yalmiña, Karpin o Scaloni. Es una frase que le pega a un argentino, yo diría Scaloni. ¿Scaloni? Qué bien queda la foto ahí de Lois. Vale, venga. Vamos a resolver. Esto es una entrevista que hicieron en Canal Plus, ¿vale? Hace muchos años. Hace muchísimos años. Vamos a resolverlo. Você tinha que ganar esos partidos, senão a pressão era grande. Queria viver bem em Coruña, então você tinha que ganar esos partidos, senão a pressão era grande. Así que nada, Roy, guau, No sabes la pena que me da que hayas fallado. La pena que me da. Me encanta que haya ¿Te toca acertar a ti alguna? No, perdona, yo he fallado una, ¿sabes? O sea, de momento estamos empatados.
Vale, vamos entonces a un poco más actual, ¿vale? Nos vamos al año 2006, ¿vale? Jornada 35, derbi, en Coruña. 0-2 gana el Celta. Aquel gol que había metido Silva con la mano, te acordarás. Hubo una expulsión en el Depor. Sí. ¿Qué jugador fue expulsado ese partido? Partido de la polémica. Sergio, Duscher, Coloccini o Capdevila. Son todos. Lo has elegido cualquiera que podía dar la suficiente cera como para ser expulsado. Correcto. Pues mira, voy a decir. ¿Cuáles eran? Coloccini, Duscher, Sergio. Y Capdevila. Voy a decir Coloccini. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, Coloccini, una entrada brutal. Bien, se lleva la roja. Entrada brutal desde tu objetividad más no, por favor, vamos a ver la jugada ahora mismo que va a venir ahora en este momento. Mira, 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 mira. Con toda la planchita, bueno, ahí, segunda amarilla y a la calle. ¿Seguro que hay contacto? Hay contacto. Habrá quien dice que toca balón. Eso fue amarilla, no fue ni roja directa. Efectivamente, ahí está, toca balón. Toca balón, a Placente. A Placente, que ahora tiene ahí. Sí, acciones del Celta. Acciones del Celta, sí, sí. Un lío. Bueno, hasta aquí el test de esta semana. Por cierto, tenías por ahí un vídeo que no sé qué, que querías hablar, no sé si tenía algo que ver, no sé Así si te da es, tiempo, ya, es una cosa rapidísima tiene que ser. Ya ¿vale? que estamos saliendo en rapidísima. televisión, yo estaba un poco preocupado Estamos por viendo en vuestros... Facebook Live. Bueno, Facebook Live. En directo. En las no sé ni dónde sociales. estás, Roy, de verdad. Ya, es que de verdad, es que vienes aquí y no vienes con los deberes hechos. Venga, va. Pero por encima de que me preocupo por vuestros estilismos. Sí. A ver. Y esto un influencer, una cara conocida además, y que tiene experiencia en nuestro derbi. ¿No? Vamos a verlo. A ver. Muy buena familia, hoy día de quitar las trenzas. Llevamos por la mitad. Así va quedando el pelo. Hemos acabado y este es el resultado final de las trenzas cuando se quitan. Y aquí las pérdidas. Sí, sí, no hay que envidiar a Coloccini. Escuchad porque tiene un seudónimo, el peluquín. Pero vamos a ver, Roy, toda la semana le pedimos un vídeo y en toda la semana lo que nos traes es esto. O sea, tu concepto de actualidad del Celta Depor para hablar es un portero que jugó hace 10 años en el Celta. ¿Taconazo? Que nadie lo recuerda y un vídeo asqueroso con el pelo que se le cae. Pero bueno, no es agradable tampoco, no es plato de buen gusto a estas horas. Yo creo que sois un poco tradicionales, sinceramente. Bueno, a mí, y aquí os traigo pues lo que se lleva hoy en día. Nada, a mí he de decir que Pinto me cae bien. Sí, pero vale, no estamos discutiendo, estamos discutiendo que qué vídeo nos traes aquí. Ahí está, eso no es agradable, Roy. Es el peluquín. Eso no es agradable. Bueno, lo disfrutarías el pelo. Estamos quedando muy bordes con Roy. Roy nos trae este vídeo para que lo veamos y tengamos un estilismo propio. A ver si te preparas un poco más para la semana que viene y a ver si podemos darte una palmadita en la espalda. Bueno, nosotros nos vamos resolviendo el debate. ¿Cómo ha quedado esto? Bueno, pues mira, nuestros amigos de Facebook en directo han votado que el 61% cree que va a ganar el Depor. La gente es inteligente la gente. La gente sabe lo que vota. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Bea, Roy, Alex, una semana más. Ha sido un placer, todos amigos del Facebook Live de La Voz. Nos despedimos con la resolución del partido del FIFA que hemos echado Alex y yo. Recordad, 1-0 íbamos al término de la primera parte. ¿Cómo quedaría el partido? ¿Quién ganó? Recuerden que probablemente el resultado que obtuviésemos al final del partido probablemente se repita. Así que nada, el domingo todos a Riazor, Depor y Celta, a pasarlo bien, a portarse bien y a disfrutar del derbi de todos. Suerte, Lois. Suerte, que Alex. Somos amigos, Eso, aquí, exactamente. Derbi gallego y la cuestión es disfrutar, ¿vale? Venga, Roy, va. Así que nada, venga, ahí os dejamos con esa segunda parte del partido. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Arranca la segunda parte en Riazor. Deportivo 1. Celta 0. Bueno, Alex, ¿cómo estás viendo a los dos equipos? Jugadores del primer tiempo, ¿quiénes decimos que son los mejores? Bueno, pues yo diría que el mejor ha sido sin duda Nolito, que ha tenido un tiro a puerta. Y el mejor del Deportivo me quedo con Luis Alberto por ese magnífico gol de cabeza que metió. Pues yo voy a... Ojo, me estoy haciendo una tontería. Tranquilo, fenómeno. Coutinho. Pascula. Oh, Dios mío. Dios, la rebotiña de Lois. Es que le voy a llamar la rebotiña de Lois, siempre igual. Faisal Fair. ¿Para dónde el gato lo está salvando? Con el antebrazo. La verdad es que... no está siendo un partido bonito, No. Me tengo que ir arriba. Tengo que poner dos delanteros porque si no esto es un... Venga, yo aprovecho para hacer también un par de cambios. Voy a meter a...
Venga, voy a sacar al Tuco que tiene amarilla. Voy a meter a Guidetti. Ahora tenemos. Esto es lo que voy a hacer. Voy a poner a Luis Alberto en la banda y voy a meter un mediapunta que va a ser Lucas y Origol Riera arriba. Venga, Solo te digo eso. ¿Dónde está? Aquí. Ahí vamos. Y voy a quitar a Mosquera, que tiene amarilla, y meter a Alex Bergantiños. Bueno, Mosquera, deja el turno a Alex, ahí está. Alex Bergantiños. Esta jugada. Ahí vamos. Fuera. Salimos. ¡El gato! ¡El gatito! ¿Quién remató? Dime que fue Origol. Fue Sidney. Nada. ¿Qué pita? Vale. Es que siempre igual. ¿Qué está pitando? Madre mía. ¿Qué estoy pitando? Madre mía. No, es que es verdad. Hay... Roja. Ah, no. No, va a sacar Spray. el spray, tío. Tranquilo. Justo que somos bastante... Soy bastante... Dios. Fernando Navarro. Fuera de Navarro. juego. Ay, pensé que ya sabes. ¡La del Wii! ¿Quién mojó? Dime Corigol, por favor. Lucas, ¿no? Lucas Pérez, bueno, no pasa nada. O sea, los 2 goles de gente que ya no están en tal. La verdad es que no he hecho nada para ganar. ¿Qué? Ya, échalo. Échalo a la calle, hombre. Esto es todo lo que ha aportado este hombre por el Deportivo de La Coruña. A la calle, venga, fuera. Oriol Riera abandona el campo, el terreno de juego, minuto 87. Nunca tuvo mucha suerte, ¿no? Se acabó. Han terminado con Mecha, pero terminan con Magui en el vestuario. Parece una buena previa, ¿no? ¿Para qué? Con uno menos todo el partido.